Bueno, continuamos con las jornadas jurídicas. Yo, como es de rigor, en primer lugar quería agradecer la deferencia de los patrocinadores y organizadores que han tenido al invitarme a participar en estas jornadas como moderador, Ciudad Autónoma de Ceuta, Universidad Nacional de Educación a Distancia y Consejo General del Poder Judicial. Mi participación para mí es, aquí, como moderador, tiene una doble vertiente. En primer lugar, es un honor, a la vista de la extraordinaria categoría de todos los ponentes, no hay más que ver el elenco de los que componen las jornadas, lo cual dice mucho de la buena organización, Fernando, de las jornadas. Y, en segundo lugar, para mí es un motivo de agradecimiento porque supone la vuelta a lo que fue mi casa como juez titular de la instrucción número 2 de esta ciudad. En aquellos tiempos tan felices como ya quizá un poco cada vez más lejanos, Fernando. Es verdad que los que veníamos a Ceuta por ascenso forzoso, veníamos un poco, yo voy a recordar las palabras del presidente Vivas en la inauguración, a un territorio desconocido o mal conocido, y veníamos un poco así, pero luego después es verdad que la ciudad esta te engancha de tal manera que algunos lo habéis elegido para hacer vuestra vida en ella, y los que por motivos profesionales nos fuimos, pues raro es el año en el que no aparecemos por aquí, constatando su transformación hasta ser ahora un enclave de una extraordinaria belleza, como todos hemos tenido oportunidad de comprobar. La ponencia que voy a presentar es sobre el deporte ante el derecho deportivo. Se puede decir quizá lo de la propia ciudad, ¿no? Que es una rama del derecho mal conocida o un poco desconocida. Es verdad que es un territorio fronterizo entre el derecho público y el derecho privado, las federaciones deportivas con esta doble naturaleza privada y también que ejercen potestades públicas. Paradójicamente, el deporte también es un fenómeno de masas. Esto hace que cada vez el mundo jurídico tenga más presencia en el deporte y a la vez en los tribunales tenga más presencia lo que es el derecho deportivo. Es verdad que para un profesional del derecho, el derecho deportivo, salvo que tengas una afición jurídica y te lleve al tema, o bien por razones profesionales, como ha sido mi caso, quizá difícilmente te encuentres con el derecho del deporte en tu función profesional. En mi caso ha sido en la Audiencia Nacional, como titular del Juzgado Central, donde se residencian los recursos contenciosos del Consejo Superior de Deportes, del Tribunal Administrativo del Deporte, el que me ha contactado con esta rama del derecho. En la Audiencia Nacional yo, por ejemplo, he llegado a aprender que el reglamento de carreras de caballos de la Federación de Hípica pues tiene nada menos que casi 500 artículos, algo insólito. O bien que la Federación Autonómica de Automovilismo Gallega no puede organizar un rally que en un tramo de tierra pase por Portugal porque es competencia de la Federación Española y, por tanto, es un comportamiento sancionable. En fin, son cuestiones curiosas que hemos visto en la Audiencia Nacional. Es un derecho también que es novedoso, es muy cambiante. Ahora tenemos la Ley Orgánica 3/2013 que crea el Tribunal Administrativo del Deporte y que ya ha llegado al Tribunal Supremo en casación, a la sección de admisión, donde ya se ha debatido la admisión o no de un asunto que venía de la Audiencia Nacional precisamente por tener interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, que es ahora mismo el filtro de admisión de la Sala Tercera. Es decir, que cada vez más el derecho deportivo va teniendo presencia en nuestros tribunales. Presenta cuestiones que son muy interesantes, muy novedosas, la cuestión del pasaporte biológico, del deportista internacional, de la jurisdicción, el conflicto entre el Tribunal Arbitral del Deporte y el Tribunal Administrativo Nacional, que también se ha visto en la Audiencia Nacional, en fin, cuestiones todas ellas muy interesantes, para las cuales tenemos aquí al ponente que voy a presentar, que quizá podría decir que es la persona más cualificada para dar esta ponencia, porque es el actual presidente del Tribunal Administrativo del Deporte. Aparte de este cargo actual, presenta un currículum en el ámbito del derecho público realmente apabullante. Letrado de las Cortes Generales, administrador civil del Estado, vocal del Consejo de Poder Judicial durante unos años, lo cual quiere decir que conoce nuestra casa desde dentro, catedrático de Constitucional, miembro de la Corte de Arbitraje de la Liga de Fútbol y de la Comisión de Arbitraje del Comité Olímpico Español, al cual voy a ceder la palabra, cuya conferencia espero bastante expectante. Bueno, muchas gracias, Manuel. Esto último de los cortes arbitrales, estas ya no estoy, forman parte de mi historia, digo, que quede claro que en tiempos sí estuve, pero ahora no estoy. Yo os doy las gracias a todos por estar aquí y doy las gracias a Fernando Tesón, que es el verdadero alma de estas jornadas, que tienen una fama en toda España. Es decir, realmente es un honor el haber que Fernando Tesón haya hecho el hueco para invitarme. A él y a Rosa de Castro les agradezco enormemente
que me ha permitido conocer esta ciudad y además compartir estos días con buenos amigos y haberlo pasado extraordinariamente bien. Bueno, si hay una actividad que hoy concentre la atención y el interés de la sociedad es sin duda el deporte. El deporte es una de las manifestaciones de la actividad humana que más ha visto incrementada su importancia relativa en todos los órdenes en el mundo contemporáneo. De hecho, pienso que vivimos en la era del deporte o que nuestra sociedad es una sociedad deportivizada. El deporte inunda nuestra existencia cotidiana. Un autor que probablemente sea desconocido, se llama Dean, en una historia de los deportes escribió que el deporte ha conquistado el mundo. Es verdad que dentro del concepto de deporte existen una pluralidad de manifestaciones. Por un lado tenemos el deporte educación, educación física, tenemos el deporte profesional o deporte espectáculo. Por cierto, que decía Hemingway que cuando el deporte es suficientemente atractivo para inducir a la gente a pagar por ello es donde nace el germen del profesionalismo. Deporte profesional, deporte educación, tenemos el deporte práctica o deporte popular, tenemos el deporte también como instrumento al servicio de la salud física y mental, tenemos también el deporte de alta competición o deporte de marca, es decir, hay una acepción muy amplia de manifestaciones, cada una con sus singularidades. Pues bien, la relevancia del deporte ha crecido en todos los órdenes. Y voy a empezar por explicitar cuáles son estos ámbitos en los que se manifiesta esta importancia para llegar a la trascendencia jurídica. Primero, en el ámbito social, basta recordar, por ejemplo, la capacidad de influencia social del deporte. Más del 60% de los españoles opina que el deporte le interesa mucho o bastante. Más del 40%, es decir, casi la mitad de la sociedad, asegura que practica alguna modalidad deportiva, bien en la calle, corriendo, haciendo footing, bien en los parques, bien participando en carreras populares, bien en un gimnasio o bien en cualquier instalación deportiva cerrada o abierta. Acreditan esa relevancia o trascendencia social hechos deportivos que han dejado huella en la sociedad española, por ejemplo, como las 25 Olimpiadas, la 25ª Olimpiada celebrada en Barcelona en el 92, el Campeonato Mundial de Fútbol de 1982, el de atletismo también en el 92 en Sevilla, los triunfos de la selección absoluta de fútbol en el Mundial de Sudáfrica de 2010 o en las Eurocopas de 2008 y 2012, las medallas individuales o colectivas en las Olimpiadas o los éxitos del ciclismo español en las grandes vueltas o los Grand Slam de Rafael Nadal o los triunfos de los clubes españoles en la Champions. De hecho, se produce, sabemos, la paralización del país con determinados acontecimientos y ya no solo en España, sino en otros países cuando compiten en equipos españoles. Por ejemplo, en el vecino Marruecos, me consta que se paraliza el país cuando hay un Madrid-Barça. Segundo, en el ámbito económico, los contratos de patrocinio deportivos alcanzan cifras hipermillonarias. Pongo el ejemplo Coca-Cola, que es probablemente la marca más prestigiosa del mundo contemporáneo y que trata de acreditar permanentemente su vínculo con el deporte, ha invertido más de 1.200 millones de dólares desde 1984 hasta la fecha. Los presupuestos, como sabemos, de los clubes profesionales de fútbol son también millonarios. Algunos de esos clubes, por ejemplo, de la Liga Inglesa, cotizan en bolsa. Los fondos de inversión se convierten en dueños de derechos de los jugadores, incluso de parte de los derechos de los jugadores, es decir, un mismo jugador fragmenta su propiedad, entre comillas, entre varios titulares. Los traspasos de estos jugadores alcanzan cifras astronómicas, como comprobamos cada verano. No olvidemos tampoco los presupuestos públicos para instalaciones o para mantenimiento de las instalaciones. Es decir, que el Estado, el deporte ha dejado de ser un problema solo de la sociedad para serlo también del Estado. Es decir, que la sociedad reclama a través del Estado la financiación de las necesidades del deporte. Vemos, por ejemplo, la relevancia del Plan ADO para la participación en las competiciones, en los Juegos Olímpicos, los derechos de imagen de los jugadores y sus repercusiones tributarias,
las apuestas deportivas, tanto las tradicionales o quinielas como las apuestas online, el consumo de material deportivo con grandes marcas también patrocinadores de eventos deportivos e incluso la vinculación de deporte y turismo o deporte y turismo de campo o rural o, por ejemplo, también la vinculación entre deporte y urbanismo. En el ámbito cultural, la relevancia del deporte se manifiesta ya desde los mismos orígenes de la humanidad. En el mundo antiguo, pues difícilmente podemos escribir la historia de Grecia sin los Juegos Olímpicos y sin la participación en esos Juegos de personas relevantes de la sociedad, es decir, que tenían esa relevancia previamente o la adquirían mediante esa participación en... yo acabo de leer un libro que fue el finalista del Primer Planeta, el asesinato de Sócrates, y cuenta perfectamente cómo uno de los protagonistas competían en esos juegos, competían no solamente en su esfuerzo físico, sino también en su capacidad mental, etcétera, para tener ese éxito deportivo. El deporte se manifiesta en el ámbito cultural como fuente permanente de relación social entre las personas, pero también es necesario tener en cuenta su relación. Evidentemente, aparte de esa relación social, es evidente el vínculo con la salud, con el bienestar, con el deseo de perfeccionamiento, de superación y, por supuesto, en el marco de la conciliabilidad del trabajo con el ocio. Por esto, la palabra ocio, el uso del ocio, aparece por vez primera en la Constitución francesa de 1958. Es decir, que ya pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, el constitucionalista francés percibe la relevancia que el otium frente al negotium iba a alcanzar en la sociedad. Y, evidentemente, desde esta perspectiva cultural no podemos olvidar la relación del deporte con la educación como complemento inescindible de la formación humana integral. Recordemos, por ejemplo, que la institución libre de enseñanza, a la que tanto debe la concepción de la enseñanza en nuestro país, a imitación de la pedagogía inglesa, incorpora la formación física como complemento imprescindible de la formación humana. Desde esta perspectiva cultural, he de hacer mención también a que el deporte representa y fomenta una serie de valores o virtudes para la convivencia. Es instrumento de cohesión, de identificación social, es instrumento de participación social, es instrumento de desarrollo de la capacidad creativa y también de promoción social. Aunque no sé si este es el encaje más adecuado, lo cierto es que también desde esta perspectiva cultural el deporte ocupa un lugar privilegiado entre los medios de comunicación social. Es la única actividad humana que tiene unos medios propios, medios de comunicación propios. Es decir, hablamos de medios generales, de periódicos generalistas, versus periódicos deportivos, versus programas deportivos. Si seguís la radio, el programa deportivo en la noche ha ganado media hora sobre el programa de información general. Es decir, intenta enganchar con una parte importante de la población. Los programas de información general se paralizan los martes y los miércoles cuando hay Champions. Es decir, marginan la información general porque el mayor peso de interés de la información sobre el deporte. El deporte y medios de comunicación social son, como alguien dijo, una unión de doble vínculo, matrimonio de amor, pero también matrimonio de conveniencia. Los índices de audiencia se disparan, pero pongamos un ejemplo de la traducción de esto en el ámbito jurídico. Si recordáis, en el año, no recuerdo el año, pero fue entre sobre el 98 y el 99, se dictó una ley de retransmisiones deportivas, declarando la obligatoriedad de transmisión de un partido de interés general, para que, hubiera al menos un partido abierto para el acceso a toda la sociedad. Es decir, que es una manifestación evidente de esa trascendencia. Es verdad que no han faltado autores, como por ejemplo de filósofos de la Escuela de Frankfurt, que abominaron del deporte, porque entendían que el deporte se enmarcaba en la relación amigo-enemigo. ¿Por qué? Porque el deporte, decían, es la escenificación del enfrentamiento agonístico que se centra en la victoria de uno y en la derrota de otro.
es decir, casi en una perspectiva jovesiana, enfocaron este concepto deportivo. Sin embargo, a mi juicio, la cultura del deporte es la cultura de la libertad, es la cultura de la libre expresión física de los que lo practican o la libre expresión fáctica de los espectadores. Es decir, es una manifestación de la libre determinación de los hombres en la moderna civilización del ocio. Quizás también nos interese recordar una frase de Giraudoux, un francés, dice: solo hay dos organizaciones internacionales por naturaleza, las de la guerra y las de los juegos. Es decir, la de la fuerza y la de la paz, que de alguna manera representa el deporte. Pero también nuestro Ortega y Gasset dijo que la actividad deportiva se constituye como primordial y creadora, es la más elevada, seria e importante de la vida. Y ello, por más que algunos intelectuales hayan manifestado su inquina hacia el culto o hacia el cultivo del cuerpo que el deporte representa, es decir, la oposición entre la relevancia del mens sana frente al corpore sano. Desde luego también, en cuarto lugar, el deporte manifiesta su relevancia en el ámbito político, lo que nace como una actividad privada y social, al margen de cualquier inmisión pública, se convierte en centro de atención para los poderes públicos. Salta hecha añicos la oposición entre Estado y sociedad que la irracionalidad y desequilibrio de ello comporta. Salta hecha añicos esa dicotomía porque Estado y sociedad se interpenetran, es decir, desaparecen las funciones estrictamente privadas o abandonadas al laissez-faire de la sociedad, y ello porque en el deporte cabe identificar un interés público o institucional, un interés de carácter general que justifica la intervención, la reacción institucional de los poderes públicos para preocuparse por el deporte. Y se concreta en los estados liberales o democrático-liberales en una función de fomento, de promoción, de ayuda de la actividad deportiva. ¿Por qué? Porque contribuye a esos fines, a ese interés público y, en concreto, al libre y pleno desarrollo de la personalidad, de la dignidad. Por cierto, el libre desarrollo de la personalidad también está, por ejemplo, en nuestro artículo 10 de la Constitución, que es el artículo marco de todo el título de los derechos fundamentales. Ciertamente, no han faltado movimientos ideológicos que se han intentado apoderar del deporte, es decir, han hecho del deporte una prolongación de la inmisión pública en toda la sociedad, es decir, desde las concepciones del totalitarismo, tanto el totalitarismo fascista o nacionalsocialista como el totalitarismo soviético, del socialismo científico. Se apropiaron del deporte, lo politizaron al extremo, hasta el punto de convertirlo en un instrumento al servicio de la política misma. Si recordáis la película de no hace demasiado tiempo sobre la intervención sobre las Olimpiadas de Berlín de 1936 con Jesse Owens y la participación o no participación de los Estados Unidos en aquellas Olimpiadas, es un ejemplo de la politización del deporte por el nacionalsocialismo, como lo ha sido también por el comunismo. Por ejemplo, la Constitución cubana, que es la única vigente de todas las viejas constituciones socialistas, digamos, aparte del mundo asiático, claramente escenifica esa, como hacer del deporte una actividad más, una función más del Estado. Repito que este no es el caso de los estados democráticos liberales, que asumen únicamente, como decía, esa función promotora o fomentadora, pero no de control del deporte. Esa función, por ejemplo, es especificada en algunas constituciones de las recientes. Es decir, salvo la referencia a la civilización del ocio, en la francesa del 58 hay que esperar hasta la Constitución griega de 1975, la portuguesa de 1976, que influyen ambas en la española de 1978. Es decir, la Constitución española de 78 asume el hecho deportivo como un hecho relevante desde el punto de vista del interés público, con esa obligación de fomento por parte de los poderes públicos como consecuencia de la influencia de esas dos constituciones mediterráneas. Por cierto que a partir de la Constitución española todo el constitucionalismo iberoamericano ha hecho suya el hecho deportivo en las constituciones posteriores a la nuestra. Como sabéis, la referencia se contiene en un capítulo
de los llamados derechos debilitados o muy débiles, el capítulo 3 del título 1 de la Constitución, de los principios rectores de la política social y económica, de forma que no crea un derecho al deporte, es decir, entendido como un derecho de crédito que puede hacerse efectivo ante los tribunales de justicia. Es nada más que la referencia al hecho deportivo y a esa obligación fomentadora o promotora por parte de los poderes públicos, nada más. ¿Por qué? Porque se trata de evitar tanto la concepción de derecho fundamental, que no lo es, como también cualquier intento de control pleno del deporte. Y nos acercamos así a la dimensión jurídica del deporte. El deporte ha hallado también su proyección en el plano jurídico y no solamente en la Constitución, como acabo de citar, evidentemente en el marco de ese estado del bienestar. El derecho, con minúscula, a la práctica de la actividad físico-deportiva es, yo entiendo, un derecho derivado de la libertad. No es más que una manifestación de la libertad, no tiene una dimensión individualizable. Pero ese derecho en minúscula ha dado lugar a generar un derecho con mayúscula, el derecho llamado deportivo, que me atrevo a caracterizar por estas notas. Primero, no es una rama del ordenamiento jurídico. Para mí la concepción rama del ordenamiento jurídico es una concepción muy seria. Es decir, yo entiendo que no es derecho civil, ni es derecho administrativo, ni es derecho laboral. Las ramas no cabe incardinar el derecho deportivo en el derecho público, en el derecho privado, porque el derecho deportivo no es sino una suma de disposiciones, algunas de carácter privado, civil o mercantil, otras de carácter administrativo, otras de carácter tributario, otras de carácter laboral, que tienen únicamente como elemento en común la proyección en la actividad deportiva. En segundo lugar, en el derecho deportivo se suman, y esta es la segunda peculiaridad, las disposiciones dictadas por el Estado o los demás poderes públicos con potestad normativa, junto a las disposiciones dictadas por sujetos singularísimos. Por ejemplo, en el ámbito internacional, el Comité Olímpico Internacional o, por ejemplo, las federaciones deportivas internacionales. Por cierto, la mayor parte de ellas con domicilio y radicación en Suiza. A esas disposiciones deportivas internacionales se suman las disposiciones dictadas por entidades nacionales, que son las federaciones deportivas, que aprueban sus estatutos generales, aprueban sus reglamentos de competición, como ha citado Manuel, sus reglamentos disciplinarios, y tanto esos estatutos reguladores como esos reglamentos internos, el reglamento electoral, el disciplinario, el de competición, son además supervisados por parte de la autoridad deportiva estatal, por parte del Consejo Superior de Deportes. De alguna manera, a mí esto me recuerda bastante las corporaciones profesionales. Como sabéis, las corporaciones que integran a los profesionales de una determinada profesión aprueban también sus normas internas, pero esas normas internas son aprobadas y publicadas en el BOE mediante un acto normativo o del Estado o de la comunidad autónoma, que aprueba sus estatutos, incluso de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, después de la previa supervisión por parte del Consejo General de la Profesión, es decir, que tienen una doble aprobación, una triple aprobación, la interna de la corporación territorial, la interna superior del Consejo, más la externa del Estado o de la comunidad autónoma. Esas normas internas dictadas por las federaciones deportivas nacionales, que están sujetas a ese control de legalidad, también están sujetas, obviamente, al derecho estatal. Pero, al mismo tiempo, y perdonar el lío, porque creo que crea un cierto lío, están sujetas también al ordenamiento internacional de su federación en la que se integran. Es decir, con lo cual conviven en una situación enormemente complicada. Su propia normativa interna derivada de su pertenencia internacional, más la normativa del Estado. En tercer lugar, el mundo deportivo rememora, a mi juicio, el institucionalismo jurídico de Santi Romano. Creo que se reúnen todas las características que Santi Romano
decía, para que se creara una verdadera institución capaz de crear un ordenamiento. Es decir, la plurisubjetividad, la organización y la normación. Toda institución, decía Santiago Romano, es ordenamiento jurídico, todo ordenamiento jurídico es institución. Es decir, digamos que las entidades deportivas son instituciones que crean un ordenamiento jurídico propio. Es verdad, repito, que ese ordenamiento jurídico propio no es plenamente autónomo porque está sujeto a esa supervisión estatal y a esa dependencia del sujeto internacional en el que se integra. Desde esta perspectiva, quiero comentar que tradicionalmente el deporte ha vivido en una cierta reluctancia hacia la regulación externa, hacia la regulación estatal. El deporte se ha creído autosuficiente para autorregularse y ha huido de la inmisión, del intervencionismo público, por entender desde una perspectiva de cierto corporativismo de que vive al margen o marginado respecto del ordenamiento estatal. Eso un autor lo llamó complejo de isla, como si fuera ese eremita que vive en una isla rodeado de mar, es decir, rodeado de los poderes públicos y que vive en su pequeño complejo creando un derecho propio. Esta reluctancia, desde luego, al menos en lo que se refiere a nuestro país, ha saltado hecha añicos por lo que os acabo de comentar. No es posible conciliar la existencia de una institución en nuestro país que viva al margen de las reglas del Estado. Y a mí me recuerda una vieja sentencia, si me permite, Encarna Roca, del Tribunal Constitucional, una desgraciadísima sentencia de hace muchos años sobre los títulos de nobleza. Cuando, con un cierto debate interno, el tribunal dijo que los títulos de nobleza vivían al margen de la Constitución. Se estaba discutiendo la igualdad entre el hombre y la mujer en la sucesión en los títulos de nobleza, porque, de acuerdo con el derecho nobiliario tradicional español, la mujer era marginada respecto del varón en esa sucesión. Es tesis que, desde luego, fue después negada por una ley que estableció la igualdad en la sucesión en los títulos nobiliarios. No hay, por tanto, ninguna institución en el Estado que viva al margen del derecho creado por el Estado. No hay ninguna institución que viva al margen de la Constitución. Por tanto, la tesis del complejo de isla es una tesis que hoy es, a mi juicio, indefendible. Quedan lejos, pues, los tiempos en que el derecho penal o el derecho tributario o el derecho civil se detenían ante las puertas de un estadio deportivo. Lejos queda la alergia del deporte a cualquier normación externa, porque el derecho penetra en el deporte como penetra en todas las esferas de la vida individual y colectiva. Pero, no obstante, las normas generadas por la propia comunidad, no obstante, subsisten, evidentemente, las normas creadas por la propia entidad deportiva de que se trate. En cuarto lugar, el derecho deportivo es un derecho que está iluminado, transido por principios propios o específicos. Por ejemplo, el principio pro competitione, el principio del favor de la competición. Es decir, la competición deportiva no puede paralizarse, no puede pararse como consecuencia de cualquier procedimiento o cualquier recurso en curso. O, por ejemplo, el principio de presunción de veracidad del acta arbitral. O, por ejemplo, la tesis de la responsabilidad objetiva del organizador por los incidentes creados por el público. Frente a la responsabilidad culposa se parte del principio de responsabilidad objetiva del organizador del evento deportivo, por más que haya acreditado, que haya puesto los medios suficientes para eliminar o reducir esos gritos o esas manifestaciones, ese encendido de petardos, etc. En quinto lugar, el derecho deportivo tiene un sistema singular de resolución de conflictos, tanto en vía arbitral, por ejemplo, a través del TAS o CAS, del Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausanne, como también, así lo manifiesta nuestra Ley del Deporte de 1990, a través de otros métodos alternativos de resolución de conflictos que
están fuera de su aplicación al ámbito disciplinario, es decir, cabe la aplicación del régimen arbitral para la resolución de conflictos de naturaleza básicamente económica, sobre traspaso de jugadores, cobro de los salarios, etcétera. El TAS, por cierto, de Lausanne tiene su homólogo en España en un órgano que se llama el Tribunal Español de Arbitraje Deportivo, adscrito al Comité Olímpico Español, que desde luego tiene mucha menos actividad que el TAS suizo. En sexto lugar, es un derecho que permite únicamente una revisión parcial o incompleta de las reglas de que está formado. En efecto, dentro del derecho deportivo encontramos una pluralidad de reglas. Por ejemplo, aquellas reglas que regulan la competición se convierten en irreversibles, en inapelables. No cabe revisar si un gol es gol, no cabe revisar si un ensayo en rugby es un ensayo, no cabe revisar si una canasta ha entrado o no dentro del tiempo. Es decir, la aplicación de esas reglas de competición queda dentro del estadio porque forman parte del propio hecho deportivo. En cambio, si son objeto de control, tanto interno como externo, la aplicación de las reglas de juego en cuanto contienen un régimen disciplinario. Llegamos así a la última parte de mi intervención, centrada en lo que podemos llamar la publificación o administrativización de las resoluciones disciplinarias, que son adoptadas por los órganos federativos de esta naturaleza en aplicación de los reglamentos disciplinarios propios de cada federación. Reglamentos disciplinarios, como ya he dicho antes, adaptados a los principios de la Ley del Deporte de 1990 y al Reglamento de Disciplina Deportiva. Pues bien, en esas resoluciones sancionadoras, que pueden ser de amonestación, de suspensión, de multa, de descenso de categoría, de cierre parcial del campo, de dar por perdido un partido en el supuesto de elección indebida, etcétera, estas resoluciones disciplinarias son adoptadas por los comités disciplinarios federativos. Generalmente son dos instancias. Si tomamos el fútbol, que es el deporte que genera más conflictividad, comité de competición y comité de apelación, dos instancias internas que normalmente resuelven en la misma semana. De hecho, el del fútbol se reúne el martes, el comité de competición, y el jueves el comité de apelación. En otras federaciones, sin embargo, es un solo comité. A veces incluso no es ni siquiera un comité, sino, como decía en tiempos José María García, es un vocal que se reúne consigo mismo, es decir, es un órgano unipersonal. Todas esas resoluciones disciplinarias de aplicación, repito, de las reglas de juego que tienen consecuencias disciplinarias están sometidas al control externo del Tribunal Administrativo del Deporte. Este Tribunal Administrativo del Deporte, hago un paréntesis, a mí no me gusta nada el empleo de la palabra tribunal para referirla a órganos de naturaleza administrativa, y creo que es más concorde con la Constitución reservar la palabra tribunal para los que ejercen potestad jurisdiccional, pero también es cierto que la expresión tribunal se ha generalizado ya en la Administración. Tenemos el Tribunal de Recursos Contractuales, tenemos el Tribunal Económico Administrativo, órganos puramente administrativos que utilizan quizá por una sensación o un deseo de personificar una mayor relevancia la palabra tribunal. Bien, lo deportivo, es decir, lo federativo deportivo, se convierte en administrativo, se administrativiza o se publifica en la medida en que se atribuye a ese tribunal administrativo resolver esos conflictos nacidos en el ámbito social deportivo, en el ámbito de la sociedad deportiva. La naturaleza de este órgano, el Tribunal Administrativo del Deporte, la resumo en tres notas. Es un órgano colegiado formado por 7 miembros, es un órgano estatal que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional y sobre todo los deportes. Es un órgano administrativo, es decir, adscrito orgánicamente al Consejo Superior de Deportes, nombrado por el presidente del Consejo Superior de Deportes y por la Comisión Directiva, es decir, a propuesta de las federaciones. Es un órgano dotado de autonomía funcional que garantiza la independencia de sus miembros, por cierto, en régimen de dedicación parcial, y es, por último, un órgano que cierra la vía administrativa. Es la última instancia que consigue la firmeza administrativa del acto, transformando, como he dicho, su naturaleza del acto interno deportivo se convierte en un acto administrativo.
y por eso es revisable en la jurisdicción contenciosa administrativa y concretamente en los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, de acuerdo con el artículo 8, me parece que es de la ley de la jurisdicción, cuyas sentencias, a su vez, la de los jueces centrales, son apelables ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Por tanto, o casables. Por tanto, nos encontramos ante un hecho, el hecho deportivo, que puede dar lugar a 2 resoluciones internas federativas, una resolución administrativa y 2 o 3 resoluciones jurisdiccionales. Yo, en broma, digo que no hay un ámbito, no hay una actividad humana sujeta a tal cantidad de revisiones por órganos de distinta naturaleza, como hemos visto, la federativa, la administrativa y la jurisdiccional. Ahora bien, no se agota la competencia del Tribunal Administrativo del Deporte en el ámbito de la revisión del ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de las federaciones deportivas, que pueden seguir a su vez un procedimiento ordinario, un procedimiento extraordinario. A esa competencia se suman otras por el artículo 84 de la Ley del Deporte. Por un lado, el acuerdo de incoación y la tramitación de expedientes disciplinarios a los presidentes y órganos directivos de las federaciones deportivas. Es decir, que el Consejo Superior de Deportes no incoa los expedientes, no dicta el acuerdo de incoación, sino que el acuerdo de incoación, a propuesta del Consejo Superior de Deportes, debe dictarlo el tribunal, supuesto también atípico dentro de las normas administrativas. En segundo lugar, la revisión de todas las actuaciones en materia electoral. El año pasado, cada 4 años, se celebran elecciones a las federaciones deportivas. Elecciones que son de carácter indirecto, es decir, primero se elige una asamblea general y esa asamblea general es la que elige al presidente. Pues bien, cada federación crea su comisión o junta electoral y todos los actos en esa materia de censo, de candidatura, etcétera, voto por correo, son revisadas por el tribunal. Lo que motivó que el año pasado el Tribunal Administrativo del Deporte tuviera 1.000 expedientes resueltos. 1.000 expedientes entre 7 es una auténtica barbaridad, a pesar de que varias logramos que se acumularan. Y, por último, tiene también la competencia en relación con la resolución de los recursos en materia de dopaje deportivo. Esto es un tema en el que, como sabéis, nuestro país ha tenido poco eco desde el punto de vista de la seriedad en el ámbito internacional. Pero la Ley de Protección de la Salud de los deportistas ha cambiado un poco el signo de los tiempos y con las últimas reformas yo entiendo que nuestro país está homologado a los más punteros del mundo en cuanto al control de las sustancias dopantes o favorecedoras del alto rendimiento en el deporte. La tramitación y resolución de los expedientes en materia de dopaje se atribuye a un organismo público, es decir, ha quedado sustraída de las federaciones deportivas y ha sido atribuida a una agencia de protección de la salud en el deporte. Esas resoluciones también son revisables por parte del Tribunal Administrativo del Deporte, tanto en relación con el dopaje humano de los atletas deportistas como en relación con el dopaje animal, de los perros, de los caballos, etcétera. Es decir, que en fin, no tiene límite, como veis, la actuación del tribunal, que incluso controla en los excesos por parte de los animales. Bien, esta organización que he descrito en grandes rasgos se vuelve a reproducir en el ámbito autonómico. Es decir, cada comunidad autónoma tiene también su órgano análogo al Tribunal Administrativo del Deporte. Por ejemplo, en Andalucía se llama igual, Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, curiosamente formado por 9 miembros, en vez de, es decir, hay más miembros a pesar de que el número de asuntos es bastante inferior. Pero existe en todas las demás comunidades autónomas e incluso con las mismas competencias, solo que referidas a las competiciones propias del ámbito autonómico. Como veis, se ha generado una red pública en el ámbito deportivo. Es verdad que las ventajas
de esa administrativización de la disciplina deportiva son evidentes desde el punto de vista de la reducción de la conflictividad jurisdiccional, porque llegan muchos menos asuntos a los tribunales de los que podían llegar de otra manera, y esa eclosión de la llamada justicia deportiva, y perdonadme los que sois jueces que utilicen esta palabra, pero es la palabra que se emplea, esta eclosión se produce, a mi juicio, por dos razones. Una, por el carácter gratuito. No hay ninguna tasa de ninguna clase para recurrir, y en segundo lugar, por la celeridad. Es decir, la única presión que tiene el Tribunal Administrativo del Deporte, tanto el nacional como en los tribunales, es la presión del tiempo, porque no cabe, hay que dar la respuesta en el plazo más breve posible, con la tramitación íntegra. El procedimiento es más o menos como cualquier otro procedimiento administrativo, es decir, con los trámites de audiencia, incluso con la petición del informe por parte del órgano federativo, la audiencia inicial, la audiencia final, tiene toda la tramitación, todas las garantías desde el punto de vista procedimental. Bueno, pues en esta situación convivimos con este alto grado de conflictividad. Es un derecho que está, como yo digo, en construcción. Repito que no es un derecho, no es una rama del ordenamiento, sino un conjunto de disposiciones referidas a esta actividad, y que ha generado también un enorme interés por parte de los jóvenes, y con esto concluyo. El deporte tiene esa vis atractiva, esa fuerza de atracción que a muchos jóvenes estudiantes de Derecho les atrae en grado sumo, claro, porque es más divertido el derecho aplicado al deporte que el derecho aplicado a los concursos o el derecho aplicado al IVA. Entonces, hay un enorme interés, ha generado la multiplicación de cursos, de máster en Derecho Deportivo que están organizados por universidades españolas, algunos con prácticas en Estados Unidos, en ligas profesionales, y ha generado un sector de la actividad tanto referido al derecho, y no solamente al derecho disciplinario, sino también al derecho aplicado a los contratos publicitarios, a la gestión de los contratos de los jugadores o los traspasos, etcétera, que, repito, resulta enormemente atractivo. Algunas personas, padres de estos hijos, me dicen, bueno, pero esto tiene salida. Es decir, pues a mi hijo le encanta, tiene salida. Pues yo, ante eso, creo que hemos vivido, los de nuestra generación, una sociedad que ha generado un tipo de puestos de trabajo, de cualificaciones X, pero que la sociedad está en cambio. Nosotros no podíamos percibir que el expediente fuera digital, es que ni se nos pasaba por la cabeza. Entonces, yo pienso que el futuro, en la medida en que la sociedad destina cada vez más recursos al ocio y al deporte, sí será capaz de generar más puestos de trabajo específicos. Y creo que me he mantenido en el tiempo para permitir a José Manuel que cumpla también a José Manuel Maza con estar a tiempo dando su magistral conferencia. Muchas gracias por vuestra atención.